Capítulo 6 de la currícula de Cisco. Funcionamiento de OSPF multitarea. Equipo: González García, Maricruz Dulce. García Daza Cervantes, Ixcanil. Saavedra Reyes, Cintia Verónica. Rojas Liera, Brenda. Vallejo Guevara, Diana Paulina. Funcionamiento de OSPF multitarea. ¿Por qué OSPF de diversas áreas? OSPF de área única es útil en redes pequeñas. Los enlaces entre routers son simples y las áreas a los destinos se deducen con facilidad. Si un área ha crecido, se deben resolver los siguientes problemas. Las tablas de routing extensas. OSPF no sumariza las rutas de manera predeterminada. Base de datos de estado de enlace, LSDB, son muy grandes, debido a que estas abarcan la topología de toda la red. Cada router debe mantener una entrada para cada red en el área. Los cálculos frecuentes del algoritmo SPF. Los routers calculan muchas veces el algoritmo SPF y es actualizado en la tabla de routing. Este protocolo admite el routing jerárquico mediante áreas. La división de un área grande en áreas pequeñas se denomina OSPF multitarea. Esta se encarga de reducir la sobrecarga de procesamiento y de memoria. Cada vez que un router recibe nueva información de la topología, como la adición, la eliminación o la modificación de un enlace, el router debe volver a ejecutar el algoritmo SPF y crea un nuevo árbol SPF y actualiza la tabla de routing. OSPF multitarea requiere de un diseño jerárquico. El área principal se denomina de red troncal y lleva por lo tanto un área 0, y el resto de las áreas deben estar conectadas a esta. En la imagen vemos las ventajas de OSPF multitarea, que son las siguientes. Las tablas de routing son más pequeñas. Hay menos entradas de la tabla de routing, ya que las direcciones de red pueden resumirse entre áreas. Hay una menor sobrecarga de actualización de estado de enlace. Estas van a minimizar los requisitos de procesamiento y de memoria, además de haber una menor frecuencia de cálculos de SPF. Estos se van a enfocar en localizar el impacto de un cambio de topología dentro de un área. Jerarquía de área de OSPF de 2 capas. Área de red troncal de tránsito. Transmiten los paquetes IP de forma rápida y eficaz. Los usuarios finales no se encuentran en un área de red troncal. El área común, no de red troncal. Esta va a conectar usuarios y recursos. Las áreas regulares se configuran en grupos funcionales o geográficos. No permite que el tráfico de otra área utilice sus enlaces para alcanzar otras áreas, como lo vemos en la imagen de abajo. Todo el tráfico de otras áreas debe atravesar un área de tránsito. La transferencia de datos de un área a otra atraviesa el área de red troncal, o sea, por un tráfico interárea. La cantidad óptima de routers por cada área se recomienda que sea la siguiente. Un área no debe tener más de 50 routers. Un router no debe estar a más de 3 áreas. Ningún router debe tener más de 60 vecinos. Los tipos de routers de OSPF. Estos controlan el tráfico que entra a las áreas y salen de estas. Se categorizan según su función que cumplen. Existen 4 tipos diferentes de routers. El router interno, que es un router cuyas interfaces están todas en la misma área. Todos los routers internos de un área tienen LSDB idénticas, que es lo que vemos en la imagen de acá arriba. Los routers de respaldo.
Son los routers que se encuentran en el área de red troncal. Por lo general, el área de red troncal se configura como área 0, que es lo que vemos en la imagen de aquí abajo. El router de red perimetral ABR. Las interfaces se conectan a varias áreas mediante una LSDB. Para cada área puede hacer routing entre áreas. Los ABR son puntos de salida para cada área y se distribuyen información de routing de la red troncal. Los routers de red troncal reenvían la información a otros ABR en área y pueden tener uno o más ABR, como lo vemos en la imagen de aquí arriba. Y por último, el router limítrofe del sistema autónomo ACBR. Es un router que tiene al menos una interfaz conectada a una internetwork externa. Este va a importar información de una red no OSPF hacia una red OSPF y viceversa, mediante un proceso que se llama redistribución de rutas. La redistribución de OSPF de diversas áreas es cuando un ACBR conecta diferentes dominios de routing, EIGRP y OSPF, por ejemplo, y los configura para intercambiar y anunciar información de routing entre dichos dominios de routing. Bien, ahora hablemos de LSA de OSPF. Los Link State Advertisements o LSA, como sus siglas en inglés lo dicen, son actualizaciones del estado de los enlaces, es decir, son los paquetes que contienen toda la información referente a rutas. Cada vez que una interfaz levanta OK, los LSA son quienes llevan esta información a todos los routers. El LSA comprende un campo de ID de enlace que identifica por número y marca de red el objeto al cual se conecta el enlace. Según el tipo, el ID de enlace tiene diferentes significados. Actualmente, las RFC para OSPF especifican hasta 11 tipos de LSA diferentes. Sin embargo, cualquier implementación de OSPF multiárea debe admitir las primeras 5 LSA. Aquí solo hablaremos de estas primeras 5. LSA de OSPF de tipo 1, o como también se le conoce, entradas de enlace de router. Todo router anuncia sus enlaces de OSPF con conexión directa mediante un LSA de tipo 1 y reenvía la información de su red a los vecinos OSPF. El LSA contiene una lista de interfaces con conexión directa, tipos de enlace y estados de enlace. El ID del router de origen identifica el ID de estado de enlace de un LSA de tipo 1. LSA de OSPF de tipo 2, o como también se le conoce, entradas de enlace de red. El propósito de una LSA de tipo 2 es proporcionar a otros routers información sobre las redes de acceso múltiples dentro de la misma área. Solo el DR genera la LSA de tipo 2 y estos no van más allá del ABR. La ID del router DR identifica la ID del estado de enlace de una LSA de tipo 2. Como se muestra en la figura, ABR1 es el DR del área 1, genera LSA de tipo 2 y los reenvía al área 1. ABR2 es el DR de diversos accesos de área 0. No existen redes de diversos accesos en el área 2, por lo tanto nunca se propagará LSA de tipo 2 en dicha área. LSA de OSPF de tipo 3. Los ABR utilizan los LSA de tipo 3 para anunciar redes de otras áreas. Los ABR recopilan LSA de tipo 1 en la base de datos de estado de enlace. La propagación de LSA de tipo 3 puede causar problemas de inundación significativos. Por esta razón, se recomienda que se configure manualmente el resumen de ruta en el ABR. La dirección de red identifica la ID de estado de enlace en una LSA de tipo 3. En la imagen se muestra que los ABR propagan LSA de tipo 3 hacia otras áreas. LSA de OSPF de tipo 4.
El ABR genera un LSA de resumen de tipo 4 solo cuando existe una ACBR en el área. Un LSA de tipo 4 identifica el ACBR y le asigna una ruta. La ID de router ACBR identifica la ID de estado de enlace en una LSA de tipo 4. En la imagen podemos ver que el ACBR envía una LSA de tipo 1 para identificarse como una ACBR. El LSA incluye un bit especial llamado bit externo o EBIT, que se utiliza para identificar el router como un ACBR. Cuando el ABR1 recibe el LSA de tipo 1, reconoce el EBIT, genera un LSA de tipo 4 y lo propaga a la red troncal. Los ABR posteriores propagan el LSA de tipo 4 hacia otras áreas. LSA de OSPF de tipo 5, o como también se le conoce, entradas de LSA externas del sistema autónomo. Los LSA externos de tipo 5 anuncian rutas a redes que se encuentran afuera del sistema autónomo de OSPF. Los LSA de tipo 5 se originan en el ACBR y se propagan hacia todo el sistema autónomo. La ID de estado de enlace de una LSA de tipo 5 es la dirección de red externa. Es recomendable que se configure manualmente el resumen de una ruta en el ACBR. En la figura, el ACBR genera LSA de tipo 5 para cada ruta externa y los propaga hacia afuera. Los ABR posteriores también propagan el LSA de tipo 5 hacia otras áreas. Para que quede más claro, les mostraré ejemplos de LSA de OSPF. En esta imagen, un router en el área 2 tuvo un cambio de estado de enlace e inició una actualización OSPF dirigida por el evento. Cada ABR envía una actualización de LSA. Dentro del área 2 se usa el LSA tipo 1 porque estos se usan para las actualizaciones solo dentro del área que los origina. Y después, los ABR anuncian a otras áreas las redes descubiertas mediante LSA de tipo 3. Este se usa porque las LSA de tipo 3 describen direcciones de redes descubiertas por las LSA de tipo 1. En este otro ejemplo, el router DR en el área 0 envía una LSA con una lista de todos los routers OSPF en esta área. Bien, el DR utiliza LSA tipo 2 ya que estos contienen la información de todos los demás routers en el segmento de accesos múltiples. Y pues cabe mencionar que solo los DR generan LSA de tipo 2. En este último ejemplo, cada router ABR envía una actualización de LSA después de descubrir que existe un router ACBR en el área 1. Bien, entonces vemos que aquí hay LSA tipo 4. Los ABR utilizan las LSA de tipo 4 ya que estos identifican el ACBR y le asignan una ruta. Todo tráfico destinado a un sistema autónomo externo requiere conocimiento de la tabla de routing del ACBR que originó las rutas externas. Por eso los ABR propagan la LSA de tipo 4 hacia otras áreas. Funcionamiento de OSPF multiárea. Cada router utiliza el algoritmo SPF en virtud de las LSBD para crear el árbol. El árbol se utiliza para determinar las mejores rutas. Como se muestra en la figura, el orden en el que se calculan las mejores rutas es el siguiente. Primero, todo router calcula las mejores rutas a destinos de su área y agrega estas entradas a la tabla de routing. Se trata de LSA de tipo 1 y tipo 2 que se indican en la tabla de routing en el designador 0. Después, cada router calcula las mejores rutas hacia otras áreas en la interwork. Las mejores rutas son las entradas de rutas interárea o LSA de tipo 3 y 4. Y se identifican con el designador de routing OIA. Después, todo router, excepto los que se ubican en una forma de rutas internas, calculan las mejores rutas hacia el destino del sistema autónomo interno. Estas se indican con el designador de ruta 0, E1 o E2, según la configuración. Cuando converge, un router se comunica con cualquier red dentro o fuera del sistema autónomo OSPF. Configuración de OSPF de diversas áreas. La implementación de OSPF puede ser de área única o multiárea. El tipo de implementación de OSPF que se elige depende de los requisitos específicos y de la topología existente. Para implementar OSPF multiárea se deben seguir 4 pasos, los cuales se muestran en la ilustración.
Los pasos 1 y 2 forman parte del proceso de planificación. Paso 1. Recopile los parámetros y los requisitos de la red. Esto incluye determinar la cantidad de dispositivos de host y de red, el esquema de direccionamiento IP, el tamaño de dominio y de las tablas de routing, el riesgo de los cambios en la topología y otras características de la red. Paso 2. Define los parámetros de OSPF sobre la base de la información que recopiló en el paso 1. El administrador de red debe determinar si la implementación preferida es OSPF de área única o multiárea. Si selecciona de multiárea, el administrador de red debe tener en cuenta varias consideraciones al determinar los parámetros de OSPF, incluido lo siguiente: el plan de direccionamiento, las áreas OSPF, la topología de la red. Paso 3. Configure la implementación de OSPF multiárea según los parámetros. Paso 4. Verifique la implementación de OSPF multiárea según los parámetros. Se muestra la topología OSPF multiárea de referencia. En este ejemplo, el R1 es ABR porque tiene interfaces en el área 1 y una interfaz en el área 0. R2 es un router de respaldo interno porque todas sus interfaces están en el área 0. R3 es un ABR porque tiene interfaces en el área 2 y una interfaz en el área 0. No se requieren comandos especiales para implementar esta red de OSPF de diversas áreas. Un router simplemente se convierte en ABR cuando tiene dos instrucciones network en diferentes áreas. Se asignó la ID del router 1.1.1.1 al R1. Este ejemplo activa OSPF en las dos interfaces LAN del área 1. La interfaz serial se configura como parte de OSPF de área 0, dado que R2 tiene interfaces conectadas a dos áreas diferentes a un ABR. Para configurar OSPF multiárea en el R2 y R3, en este verificador de sintaxis en el R2, utiliza la máscara wildcard de la dirección de la red de la interfaz. En el R3 utiliza la máscara wildcard 0.0.0 para todas las redes. Al finalizar la configuración de R2 y R3, observe los mensajes informativos acerca de las adyacencias con el R1. Asimismo, observe cómo el esquema de direccionamiento IP utilizado para la ID del router facilita la identificación del vecino. Las máscaras wildcard inversas utilizadas para configurar el R2 y R3 difieren a un propósito con el fin de mostrar las dos alternativas para introducir las instrucciones network. El método utilizado para R3 es el más simple, ya que la máscara wildcard siempre es 0.0.0.0 y no es necesario calcularlo. Al igual que OSPF versión 2, la implementación de la topología OSPF versión 3 multiárea de la figura 1 es sencilla, no se requieren comandos especiales. Un router se convierte en ABR cuando tiene dos interfaces en dos áreas diferentes. Se asignó la ID del router 1.1.1 al R1. El ejemplo también habilita OSPF en las dos interfaces LAN, en el área 1 y en la interfaz serial en el área 0. Dado que R1 tiene interfaces conectadas a dos áreas diferentes, es un ABR. Para configurar OSPF versión 3 multiárea en el R2 y en el R3, al finalizar la configuración de R2, observa el mensaje que indica que hay una adyacencia con el R1 y con el R2. Resumen de rutas OSPF implica consolidar varias rutas en un único anuncio. También contribuye a aumentar la estabilidad de la red porque reduce la inundación innecesaria de LS y colabora para que las tablas de enrutamiento sean más breves. En OSPF la sumarización solo se puede configurar en el router de área perimetral o en el router limítrofe del sistema autónomo. Los routers ABR resumen las LSA de tipo 3, como en el ejemplo que R1 está mandando una LSA de tipo 3, donde resume las redes del área 1. Y los routers ASBR resumen las LSA de tipo 5. La sumarización de rutas puede ser de dos formas. Una de ellas es sumarización de rutas interárea. Esta sumarización solo la aplican los ABR y se aplica a las rutas dentro de cada área. La métrica de la ruta de resumen es el costo más bajo de todas las subredes dentro del rango de las direcciones que se utilizaron para hacer el resumen. En la imagen se muestra una sumarización de rutas interárea. Se ve que R1 envía una ruta resumida. Este resumen es sobre las
subredes que están en el área 1. La otra sumarización es la sumarización de rutas externas. Este especifica las rutas externas que se introducen a OSPF mediante la redistribución de rutas. Se realiza en los ASBR y se puede configurar con el siguiente comando, que es summary-address, la dirección sumarizada y la máscara. Este es en el modo de configuración de router. ¿Cómo resumir redes? Para resumir las redes son 3 pasos. El paso 1 es enumerar las redes en un formato binario. En este caso tenemos la 172.16.10/24 y la 172.16.20/24. Las pusimos en su formato binario como a continuación se muestra. Y en el paso 2 vamos a contar el número de bits que coinciden en el extremo izquierdo. Esto es para determinar la máscara de la ruta sumarizada. Colocamos una línea hasta donde llega la coincidencia, que en este caso es hasta aquí. Ahora vamos a contar los bits que coinciden. En este caso son 22, entonces sería una diagonal 22, y su máscara es 255, 255, 252, 0. Ahora vamos al paso 3, que es copiar los bits que coinciden, y al resto agregarles ceros. Nos queda así y ahora solo lo pasamos al formato decimal y ya tenemos nuestra dirección de red resumida, que es la 172.16.00, diagonal 22. Para configurar manualmente la sumarización de rutas interárea en una VR, nos vamos al router en su configuración terminal y entramos al OSPF y vamos a colocar el siguiente comando: área, el ID del área, que en este caso es 0, range, la dirección que hemos resumido y su máscara. Ese comando le ordena al AVR que resuma las rutas para esa área antes de que las introduzca en otra área. Para ver las rutas resumidas podemos utilizar el comando showIPRoute o SPF. En el siguiente ejemplo se muestran 2 rutas interárea y su ruta de resumen es la 10.0.0.0 diagonal 24. Para configurar la sumarización de rutas interárea en OSPF versión 3, el comando es idéntico al pasado, a excepción de que la dirección de red es con IPv6. El comando es el siguiente: área, ID del área, range, el prefijo y la longitud del prefijo. Este comando va en el modo de configuración del router. Bueno, ahora vamos a ver la verificación de OSPF de diversas áreas. Para verificar la topología OSPF multiárea podemos utilizar los mismos comandos que en OSPF de área única, que son showIPOSPF-neighbor, showIPOSPF y showIPOSPF-interface. Sin embargo, los comandos que verifican información específica de OSPF multiárea son showIPProtocols, showIPOSPF-interface-BIF, showIPRoute OSPF y showIPOSPF database. Y bueno, solo como un dato adicional, para obtener el comando equivalente en OSPF versión 3, vamos a cambiar IP por IPv6. Bueno, ahora, en cuanto a la verificación de la configuración general de OSPF multiárea, vemos que al ejecutar el comando showIPProtocols, el routing está configurado en el router, que tiene, bueno, OSPF. También incluye las especificaciones de protocolo de routing, como el ID de router, la cantidad de áreas del router, que son estas, y las redes incluidas en la configuración del protocolo de routing, que son estas. Ahora, cuando ejecutamos el comando showIPOSPF-interface-BIF, vemos que el comando revela información como el ID de proceso. Este es el ID de proceso, pero es al que está la interfaz asignado. También revela el área en la que se encuentra la interfaz, que es esta, y también revela el costo de la interfaz. Ahora vamos a ver la verificación de rutas OSPF.
El comando que más se utiliza para verificar una configuración OSPF multiárea es el comando show IP route OSPF, donde las entradas O y A identifican redes descubiertas a partir de otras áreas. En específico, O representa las rutas OSPF y A significa interárea, lo que quiero decir que la ruta se originó en otra área. Ahora vamos a ver la verificación de LSDB de OSPF de diversas áreas. Para esto vamos a ocupar el comando show IP OSPF database. Se muestra el contenido de LSBD en R1 y vemos que R1 tiene entrada para área 0 y para área 1. El resultado del link states en área 0, que es este, identifica 3 routers, y el resultado de summary net link states muestra las redes descubiertas a partir de otras áreas, así como el vecino que anunció la red. Bueno, y ahora para finalizar vamos a ver la verificación de OSPF versión 3 multiárea. Al igual que en OSPF versión 2, OSPF versión 3 también proporciona comandos de verificación similares. Vamos a ver que la siguiente figura muestra la configuración de OSPF en R1. El comando confirma que ahora existen 2 áreas, también identifica cada interfaz habilitada para cada una de las áreas. En este otro ejemplo podemos ver que se verifican las interfaces de OSPF versión 3 habilitado y el área a la que pertenecen. En la siguiente figura muestra la tabla de routing R1 y podemos observar que la tabla de routing OSPF versión 3 muestra entradas OI para identificar las redes descubiertas a partir de otras áreas. Hay que recordar que la O representa las rutas OSPF y la I representa la interárea, entonces podemos decir, al igual que en el otro ejemplo, que la ruta se originó en otra área. En esta figura vemos que se muestra el contenido de LSBD en OSPF de R1. El comando muestra información similar a su equivalente en OSPF versión 2, sin embargo la LSDB de OSPF versión 3 contiene tipos de LS adicionales que no están disponibles en OSPF versión 2. Gracias por tu atención. Esto ha sido todo en cuanto a la currícula de Cisco capítulo 6 OSPF multiárea. Esperamos te haya servido.